La provincia de Valencia devastada. El paso de la Dana dejó casas, negocios, carreteras y vidas dañadas. Es que lo pierdes todo, ¿verdad? Un desastre. Necesitamos mucha ayuda. Pero el espíritu de cientos y cientos de voluntarios que han llegado de distintas partes del país para colaborar en las labores de limpieza de los equipos de emergencia actúa como un faro de esperanza en medio de la tragedia. Donde se necesite. Entonces me he visto motivada por el desastre, pues porque a ver, toda mano es poca. Con pico y pala y con todo lo que se pueda y con todo el corazón. Los voluntarios usan palas, escobas y lo que pueden encontrar para limpiar el barro de las calles y edificios. Vamos hacia el Val, que está a 2 horas de Valencia, caminando aproximadamente. Es el último pueblo donde nos han dicho que no está llegando absolutamente nada. Vamos porque pensamos que solo el pueblo salva el pueblo. I live in Leliana, just outside Valencia, and I came here with a lot of people to help clean up this mess, and it's amazing. It's thousands of people coming from Valencia, like a big corridor of people helping these victims of this incredible disaster, but it's heartwarming. A pesar de la buena voluntad de cientos de personas, la Generalitat Valenciana pidió en su cuenta oficial de X que, por favor, no se desplacen más hacia las zonas afectadas, pues dicen que se colapsan las vías y dificultan el acceso a los servicios de emergencia. Le quiero hablar de Pedro. Pedro Gramco vive en el poblado de Bétera, en la ciudad de Valencia. Cuando se desató el temporal que azotó al este y sur de España el martes, estaba Pedro en la carretera rumbo a casa desde la ciudad de Alicante y lo dejó incomunicado en su auto en el medio de la ruta. Para llegar a casa tardó más de 10 horas, en general tarda 1 hora. Y en ese camino encontraste y viste de todo. Pedro, gracias, eres licenciado en fisioterapia, es Pedro Gramco. Déjame preguntarte qué viste y qué encontraste cuando llegaste a casa. Gracias al plató, gracias a todos los televidentes y por el apoyo moral, sobre todo que estamos recibiendo de la comunidad internacional y también de España. Es un gusto estar hablando con todos ustedes a pesar de toda esta catástrofe y todos estos sentimientos de pena, de tristeza. Sí, efectivamente, como bien lo describiste, me encontraba camino a casa, gracias a un último paciente que se apuntó a última hora, fue que pude recibir la alarma y no pude devolverme a Alicante. Entonces pernocté allí y al día siguiente fui a mi casa a Valencia a primeras horas, pensando que estaría mejor, pero la verdad es que pude ver de todo. Desviarme por tantas vías para poder entrar a casa, mi desesperación era que mis 2 hijas y mi esposa estaban solas aquí en Valencia esperándome y en el trayecto pues sin comunicaciones, sin poder pagar gasolina o agua porque no había internet para pagar desde el móvil, yo suelo hacer sin efectivo. Y bueno, vi de todo. Como pude ratonear por tantas áreas, entonces pude ver Chivas, el pueblo de Chivas, justamente estuve allí. Había un puente con riesgo de colapso, no pude pasar a casa por eso. Estuve por Torrent, estuve por varias partes y mira, coches apilados, 6 coches apilados encima, pero por toda la carretera, imagínate eso, camiones volteados, incendiándose, gente herida, gente pidiendo ayuda. Pero sobre todo lo que más me marcó fue el espíritu de unanimidad, de ayuda, de solidaridad entre todos, dentro de la desesperación y la incógnita, todos nos estábamos ayudando. Yo le pude llevar a varias personas a su pueblo, mientras tanto me decían cómo llegar más o menos, qué vías usar, y bueno, personas heridas, como te dije, con necesidad de medicinas, de insulina, niños perdidos, ramas, palos, basura, había que quitar basura de las calles para poder pasar y etcétera. O sea, casi me he hecho llorar mientras estoy contando esto, sinceramente. Bueno, ¿qué hora fue o qué hora llegaste a casa? ¿Qué hora era? ¿La madrugada, me imagino yo?
A las 10 de la mañana, tratando bueno, dormí muy mal toda esa noche y buscando cómo poder llegar a casa en Google, en Waze, en todas las aplicaciones habidas y por haber. Y al final me decidí, como ninguna había algo claro, a las 10 de la mañana salí de casa y terminé llegando prácticamente a las 8 o 9 de la noche por milagro. Sinceramente fue para mí un milagro poder haber llegado a casa después de todo esto. Claro, no sabíamos si venía más lluvia, si no venía más lluvia. Claro. Y bueno, finalmente el abrazo de Eh, mi hija fue lo que me hizo saber la suerte que tengo. ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cómo se llama tu esposa? La tengo a Nicole, que es la mayor de 4 años, y Luna de 3 años, y mi esposa Rosana, contemporánea conmigo. Son el amor de mi vida. Oye, pues a todos ellos un abrazo también. Preguntarte, mucho se ha hablado y se ha discutido de la alerta, lo oportuno o no que llegó la alerta. ¿Qué viviste tú? ¿Debiste estar en la calle? ¿Debiste incluso ir a trabajar en vista de lo que ocurría? Antica, una buena pregunta que me haces porque se está quejando la población sobre eso, sinceramente. Aparentemente ya habían alarmas, pero no se había dado la difusión suficiente con la seriedad necesaria para que todos entendiéramos la gravedad del problema. En Google, perdón, en las aplicaciones X del clima, tú veías que simplemente ponía que iba a llover. Yo terminé la consulta ese día en Alicante sobre las 9 de la noche y yo no me había enterado, a mí no me llegó ninguna alarma por el iPhone, no me llegó ninguna noticia más que mi esposa desesperada llamándome. Cuando salí me dijo, no vengas para casa porque esto es muy serio. Y yo, ¿en serio? Sí, sí, es muy serio. Y con todo esto y quería llegar a casa, me subí al coche y ella me vuelve a llamar y me dice, ahora sí, me llegó una alarma al iPhone y me está diciendo que todos tenemos que estar en casa. Y estamos hablando que fue ya, pasado sobre la mayoría de todas estas incidencias. Entonces, aparentemente arrancó entre 8 y media de la noche y ya eran 9 y media de la noche. Yo estaba llamando a la Guardia Civil para ver si era verdad esto y corroborarlo y las líneas estaban colapsadas. Entonces me tuve que fiar de la alarma del iPhone solamente y de lo que mi esposa me decía y algún conocido que me llamó para avisarme y decirme que esto era verdaderamente serio, porque en Alicante, en el sitio donde yo estaba, en Altea, parecía que no pasaba nada aparentemente, pero nada, unos kilómetros más adelante era todo un desastre. Mira. Mm. Bueno, pues habrá tiempo para analizar las lecciones que ha dejado, el cómo se dijo, el cuándo se dijo, el tipo de medidas, porque se ha discutido muchísimo y los ciudadanos son los que están dando los testimonios en relación con ello. Por lo pronto, nos alegra saber que tú, tu familia están bien y hacemos votos porque esta pesadilla, transcurra rápido. Te agradezco, Pedro. Él es Pedro Gramco, es licenciado en fisioterapia y él está en Valencia. Buen día. Y bueno, un solo corazón para todos y gracias por la ayuda, que necesitamos mucha ayuda de parte de todos, de la comunidad internacional también.